pequeño resumen muy rápido. Ayer estuvimos hablando de que había diferentes opiniones acerca de quién era Jesús, que si era Juan el Bautista, que si era Elías, que si era algún profeta, que si era amigo de Belcebú, que si era un blasfemo. Y estuvimos hablando que había muchas formas de pensar de Jesús, que aún hoy también hay muchas formas de pensar acerca de la persona de Jesús. Y después estuvimos viendo versículos y capítulos donde para su amiga Marta Jesús era el Hijo de Dios, para Pedro era su discípulo, era el Hijo de Dios, para el centurión que estaba abajo en la cruz llegó a la conclusión de que era el Hijo de Dios, que el endemoniado gadareno confesó que era el Hijo de Dios. Y estuvimos diciendo que Marta como amiga, Pedro como discípulo, el centurión como ignorante de las cosas y el gadareno como un hombre poseído podían mentir y podían estar equivocados. Pero no solamente ellos dieron testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que vemos en la Biblia 2 veces donde el Padre da testimonio acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando se bautiza se oye la voz de los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, quien tiene complacencia. Y después en el monte de la transfiguración da un pasito más donde Pedro le dice: es bueno que estemos nosotros para que hagamos una derramada para Elías y otra para Moisés, en representación de la ley y de los profetas, como haciendo a Jesús al mismo nivel de la ley y de los profetas. Y cuando aún está hablando, Dios no le deja terminar hablar a Pedro, el Padre los envuelve en una luz y le dice: este es mi Hijo amado, a quien tenéis que escuchar a partir de ahora. Como que Jesús es superior a la ley, es superior a los profetas, es superior a todas las cosas, porque era su Hijo amado, en quien tenía complacencia y quien tenía palabras de vida eterna, y por eso tenían que escuchar a Jesús. Y terminemos hablando unos textos un poquito más fuertes donde dice la Escritura. También estuvimos hablando que Juan dice que la Biblia, todas las Escrituras está escrita con un motivo: que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo esto podamos ser salvos. Y después leímos que Primera de Juan capítulo 5 versículo 1, les vuelvo a leer: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios. Dijimos que el que no cree que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, ese no ha nacido de muerte. Y hablemos después que Primera de Juan también dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiese al Hijo tiene también al Padre. Estuvimos hablando que el espíritu del anticristo es negar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que no tiene a Jesucristo, que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. ¿Vale? Esto es un poquito lo que estuvimos hablando y llegamos a la conclusión de que no hay duda, y creo que nadie puede poner duda, de que las Escrituras enseñan que Jesucristo es el Hijo. Esa es la primera parte del estudio que estuvimos hablando, la primera conclusión: Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora vamos a enderezar un poquito más y a estudiar un poquito más la persona de Jesucristo, las dos naturalezas que había en Él. Y después vamos a tratar, si nos da tiempo, de ver quién es el Hijo de Dios. Porque vimos que Jesús es el Hijo de Dios, pero nos queda ver quién es el Hijo de Dios. ¿Vale? Así que vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar. Y vamos a comenzar analizando a Jesucristo por su nombre. Cuando nosotros decimos Jesucristo, ¿cuántos creen en Jesucristo? Pueden decir un fuerte gloria a Dios, un poderoso aleluya. Cuando mencionamos su nombre y decimos Jesucristo, estamos afirmando algo que en esta tarde vamos a tratar de explicar lo mejor que pueda, porque es un poquito complicado. Les ruego que me atiendan, que escuchen, porque es un poquito complicado ver cómo lo puedo explicar bien, que se pueda entender. Pero lo que su nombre nos indica es que en Jesús hay dos naturalezas: Jesús como hombre y Cristo como Hijo de Dios. Jesucristo nos está hablando de que hay dos naturalezas en Él. No son dos personas distintas, es una sola persona. Es una sola persona, Jesucristo, pero en Él habitan dos naturalezas.
Esto se conoce como la unión hipostática. Te da la gloria a ti, Señor. Que la naturaleza divina, al ser hijo de Dios, ha tomado un cuerpo de carne y ha tomado naturaleza humana. Jesucristo, hay dos naturalezas en él. Un solo ser, pero con dos naturalezas. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Y a lo largo de la escritura podemos ver actuar esas dos naturalezas. Vemos que como hombre se cansa, tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, se debilita. Pero también le vemos actuar en esa naturaleza divina que tiene, como sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, perdonando pecados, discerniendo los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y podemos ver a lo largo de la escritura, que lo iremos viendo, cómo en Cristo hay dos naturalezas. Esas dos naturalezas coexisten juntas, pero sin mezclarse. A ver si me explico. Él no es un hombre divinizado, le dije algo el otro día. No es un hombre divinizado. No es un hombre divinizado donde Dios lo tome y haga cosas poderosas con él. No, no es un hombre divinizado. Por haber venido en la naturaleza divina, no lo hace divino al hombre, a la parte humana. No es un hombre divinizado, ni tampoco es un Dios humanizado al tomar un cuerpo de carne. Amén. En él, en Jesús, está y habita la plenitud de la deidad de Dios, y no deja de ser lo que es en su naturaleza divina. Él es el Hijo de Dios, aunque está metido en un cuerpo de carne. Amén. Y aunque está en un cuerpo de carne, y está allí en ese cuerpo de carne, está la naturaleza divina, tampoco deja de ser hombre. Jesucristo era todo hombre y a la vez era todo Dios. Amén. O todo hijo de Dios, quiero decir, porque de todo Dios llegaremos al final. Porque estamos hablando de que, y demostrando primero que Jesús es el Hijo de Dios, y ahora iremos viendo un poquito más hasta que lleguemos al final. En Primera de Juan, miren, Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice la Escritura: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Este es el espíritu del anticristo. Amén. Miren, Juan tuvo que escribir esta carta y tuvo que escribir estas palabras porque en los tiempos bíblicos se levantó una doctrina. Se levantó una doctrina y decía que si él era Dios, no podía habitar y mezclarse con la humanidad porque entonces se corrompería. Y decían que él no era Dios, que era Dios en ese tiempo. Decían que era Dios, pero que Jesucristo no era hombre. Que esto solamente tenía apariencia humana, pero que no era de carne y hueso como nosotros. Y como no era de carne y de hueso como nosotros, podía andar por encima de las aguas. Eso se habló en aquel tiempo, en los tiempos bíblicos. Y por eso Juan tuvo que escribir y decir eso. Es una doctrina del anticristo. El negar que Jesucristo era hombre, que Jesucristo era el Hijo de Dios y era un hombre como nosotros, aunque con pequeñas diferencias que luego lo veremos. Pero Jesucristo, el negar que Jesucristo era de carne, ese era el espíritu del anticristo. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Un poderoso aleluya. Aleluya. Dicen que por eso podía caminar por encima de las aguas. Yo pregunto, Pedro no era de carne, porque Pedro también caminó por encima de las aguas. Amén. Y si Jesucristo no era un hombre de carne y de hueso, ¿para qué se metió en el vientre de María? Estuvo en el vientre de María para poder tomar ese cuerpo de carne que el Padre le había preparado.
Jesucristo era hombre. Jesucristo era todo hombre, como usted y como yo, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 9. Hebreos capítulo 10, versículo 4 adelante. Dice la escritura: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Este texto es precioso y maravilloso. Amén. Este texto nos está diciendo, Jesucristo está hablando, nos está diciendo al Padre: la sangre de los toros y de los machos cabríos no son capaces de perdonar los pecados. No es suficiente para reconciliar al hombre con el Padre, no llega. Los holocaustos y las expiaciones por el pecado no te agradan, no te llegan a satisfacer. Por lo tanto, me has preparado cuerpo, y me has preparado cuerpo y vengo para hacer tu voluntad. Aleluya. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un poderoso aleluya? Aleluya. Saben, Jesucristo es de carne y el Padre le preparó un cuerpo, me entró en el vientre de María, nació, se hizo niño, creció, un cuerpo de carne con un propósito: cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era morir en la cruz para poder satisfacer y pagar el precio de todos nuestros pecados. Por eso tuvo que tomar un cuerpo, tuvo que hacerse el pariente cercano, tuvo que ser como uno de nosotros para poder pagar el precio del Padre. Él le preparó cuerpo, se despojó de su gloria, tomó ese cuerpo de carne como el nuestro, se hizo hombre y vino aquí a la tierra para hacer la voluntad del Padre. Era dar su vida, derramar su sangre para poder perdonar nuestros pecados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A su nombre, gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Jesucristo, el cuerpo que le preparó el Padre, era un cuerpo de carne y de sangre como el nuestro. Él era un hombre de los pies a la cabeza. Y vino para cumplir la voluntad del Padre, que era morir en la cruz. Pero muriendo en la cruz, aleluya, muriendo en la cruz, cumplía un plan, y es que para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, murió en la cruz, se enfrentó a la muerte para destruir a la muerte y para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte y que nos tenía sometidos y que nos tenía separados del Padre. Por eso Jesucristo se hizo hombre de los pies a la cabeza, como usted, como yo. Y como hombre podemos leer en Hebreos capítulo 4, versículo 15:
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy en los cielos tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, porque fue de carne y de hueso como nosotros, y sabe las necesidades, y sabe los problemas, y entiende. Él como Dios no podía jamás saber lo que sentimos, pero como hombre experimentó en su cuerpo el hambre, la sed, la necesidad, el cansancio, la debilidad, el tener que obedecer aunque no le gustara. ¿Saben que Cristo fue perfeccionado? ¿Qué dices, Rubén? ¿Qué dice, pastor? ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puede ser perfeccionado lo perfecto? Pues sí, la Biblia dice que aprendiendo la obediencia fue perfeccionado, porque Dios jamás había obedecido a nadie y no sabía lo que era obedecer. Pero Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre, pasa de mí esta copa si es necesario, pero no sea mi voluntad sino la tuya, aprendió la obediencia y nos entiende, nos comprende, sabe lo difícil que es, sabe lo difícil que lo pasamos a veces, y sabe que a veces sudamos no gotas de sangre, pero es como si lo fueran. Y por eso intercede delante del Padre por nosotros, como somos sacerdotes, entendiéndonos, comprendiéndonos. No tienes un Dios que no te comprenda, no tienes un Dios que no te entienda, tienes un Dios que te entiende, que te comprende, que te ama, que te guarda, que te protege, que pide por ti, que sigue intercediendo delante del Padre por ti. Tanto dite en un fuerte, gloria a Dios, poderoso, aleluya. Aleluya. Yo la verdad que quisiera hacerlo más rápido, pero me paro. Si tenemos que estar una semana, pues estamos una semana, ¿vale? Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Este es un texto poderoso, pero vamos a quedarnos solamente con la mitad. Después, más adelante, miraremos la otra parte, porque es poderoso este versículo. Dice la Escritura: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Jesucristo tenía una naturaleza de carne, era hombre. Se despojó de su gloria, y estando en la condición de hombre, él era un hombre. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: en el principio, en el 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice: y aquel verbo, eso dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Amén. Jesucristo era un hombre de carne. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, sufrió nuestras debilidades, sufrió no como nosotros el frío, sufrió el hambre, sufrió la necesidad, sufrió el cansancio, sufrió tentaciones. Y ahora veremos, y al final del estudio también entraremos en ese tema. ¿Cuánto dice decir fuerte, gloria a Dios? Poderoso, aleluya. Aleluya. En él estaba la naturaleza humana, que es lo que estamos viendo con todos estos versículos. Él tenía naturaleza humana, era un hombre como usted y como yo. Pero también tenía una naturaleza divina.
Y no dejó de ser esa naturaleza divina por ser hombre, como tampoco dejó de ser hombre por tener naturaleza divina. Era todo hombre y toda naturaleza divina a la vez. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Vamos a leer solamente 2 versículos para que veamos, porque después entraremos más profundo, pero 2 versículos para que veamos cómo en él estaba la naturaleza divina. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. Tiene que describir Pablo y decir: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. Hoy el TikTok está lleno de gente que quieren engañarte, meterte cosas raras y extrañas en tu mente y en tu corazón. Filosofías, cosas que ellos piensan, que han dicho, que han leído. Pero la Biblia dice que nadie os engañe con ningún tipo de filosofías y huecas palabras. Que entendáis la verdad, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Poderoso aleluya. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No me pregunten a mí cómo lo hizo. La misma Biblia nos dice: indiscutiblemente, no hay ninguna forma de entenderlo. Indiscutiblemente grande es el misterio. Dios se hace carne. Amén. Es muy grande ese misterio. Pero ¿quién dice que Dios no puede hacer algo? Porque hay mucha gente que dice: ¿cómo puede ser eso? Es que Dios. Amén. Y lo que Él quiere lo hace. Amén. Porque Él puede hacer todo lo que quiere. Amén. Aunque no lo entendamos, aunque no comprendamos muchas cosas, porque este tema es complicado, y si otro día entramos en la Trinidad es complicado. Es complicado entenderlo con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada. Pero Dios es soberano, Dios es todopoderoso, y Él hace lo que quiere, porque no hay nadie y no hay nada imposible para Él, ni hay nadie que lo pague. Amén. Y Él quería salvar la humanidad, Él quería salvar la humanidad. Los toros no eran suficientes, los machos cabríos no eran suficientes, los holocaustos no eran suficientes, y Él amaba tanto, te amaba tanto a ti, que no había otra forma. Siendo Dios, se despojó de su gloria. Porque dice Filipenses, el que hemos leído, el cual siendo en forma de Dios, Jesús antes de venir a la tierra estaba en el cielo y su forma era Dios. Amén. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se humilló y vino a esta tierra, tomando cuerpo de carne como nuestro. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Un poderoso aleluya. Aleluya. No sé si me va a dar tiempo a terminar ni este primer punto. Queda claro que en Jesús había dos naturalezas.
Amén. de que era hombre y que era Dios. Amén. Pero miren, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, en todo según nuestra semejanza. Escucha. Y Filipenses dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Dice que fue tentado según nuestra semejanza y que fue hecho semejante a los hombres. Porque Jesús, escuche bien ahora, Jesús era todo hombre, pero no como nosotros, sino que era el hombre perfecto, al igual que el primer Adán. Amén. Porque nosotros no somos el diseño de Dios original. Nosotros somos el efecto del pecado, las consecuencias del pecado, de una naturaleza caída. Y Cristo no tenía esa naturaleza caída. La Biblia nos enseña que Jesús es el segundo Adán. Primera de Corintios, escuchen, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Hablan del primer hombre y del segundo hombre. Hablan del primer Adán y del segundo Adán. Y es que Cristo es el hombre perfecto. No es un hombre con naturaleza caída como la nuestra. No tenía un cuerpo vendido al pecado como el nuestro. Él era el hombre conforme el diseño original de Dios. Amén. Pero por eso no dejaba de ser un hombre de carne y de hueso. Dirá, pastor, pero es que así podía vencer las tentaciones. No, Adán también era. También era un hombre sin naturaleza caída. Y Adán estaba en un paraíso. Y en un paraíso cayó. Y mi Cristo en un desierto venció al diablo. Amén. Cuando dicen un fuerte, gloria a Dios, y le dan un fuerte aplauso a él. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Dice, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Salmos capítulo 51, versículo 5. Salmos capítulo 51, versículo 5. Dice la escritura, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, esta es la verdad de la naturaleza caída del hombre. Como hemos leído, el pecado entró por un hombre, y con el pecado la muerte llegó a todos, porque todos pecaron. Y aquí en Salmos se está diciendo algo que se conoce como el pecado original. Y es que al entrar el pecado, el hombre entró en un declive y se incrustó el veneno del pecado en la carne del hombre.
todos los descendientes desde Adán, todos los hombres que han existido en la historia, desde Adán hasta Jesucristo, nacieron bajo la maldición del pecado. Lo que se conoce como pecado original, y todos nacen con concupiscencia, con un deseo de pecar. Lo que dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que está vendido al mal? Porque el bien que quiero hacer no puedo, y el mal que aborrezco lo hago. Viendo esto hallo que en mí, en mis miembros, hay una ley. Hay una ley que quiere hacer bien lo que Dios le agrada, pero hay una ley en mí que se revela contra las cosas de Dios. Esto es lo que todos los hombres heredan al nacer: la maldición del pecado. ¿Cuántos entienden esto? ¿Pueden decir un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Esto se conoce como pecado original. Y Cristo no lo recibió. Cristo no heredó esto. ¿Saben lo que dicen los católicos? ¿Han escuchado alguna vez Ave María, sin pecado concebida? ¿Han escuchado esa oración? Ave María, sin pecado concebida. Ellos, los católicos, dicen que Jesús nació sin concupiscencia de pecado, sin el pecado original, no le llegó la maldición de Adán, porque María también fue concebida sin pecado. Pero ¿dónde lo dice la Biblia? María era una mujer como usted y como yo, privilegiada, grande para Dios, para escogerla, para tener y criar a Jesucristo. Una gran mujer, una sierva de Dios, pero como usted y como yo, necesitaba un Salvador. Amén. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios, un poderoso aleluya. Aleluya. Pero Jesucristo no nació con esa naturaleza por este motivo. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo, Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Cristo no nació en pecado, Cristo nació como un ser santo. Amén. El santo ser que nacerá. El Espíritu Santo vino, cubrió a María y engendró en el vientre de María un ser santo, un hombre perfecto como el primer Adán, sin concupiscencia caída, sin la maldición generacional del pecado. Dice la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 20. Escuche, Mateo 1, versículo 20. Pensando en esto, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. José estaba comprometido con María y María quedó en estado. José no había hecho nada, no sabía lo que había pasado, pero pasa a nosotros. Pero Dios hace bien las cosas. Amén. Y no podía dejar a José con esa duda. Y le dijo: José, no temas en tomar a María, tu mujer, porque lo que en ella hay, no has participado tú, no ha participado ningún hombre, ni siquiera ha participado ella. Es el Espíritu Santo quien lo ha engendrado dentro de ella. Amén. Amén. Por eso nació santo. Amén. Porque ni José ni María tuvieron nada que ver en este engendramiento. Fue el Espíritu Santo quien lo engendró en el vientre de María. ¿Cómo puede ser eso?
¿Cómo puede ser que de un polvo de la tierra haga un muñeco y crea un hombre? ¿Cómo puede ser? No me digan cómo lo hizo, que no lo sé. Pero sé que tiene poder para hacer eso y todo lo que quiere. Jesús no era hijo de José ni de María. Jesús era un hijo única y exclusivamente, era hijo de Dios. Amén. Por eso jamás ustedes leerán en la Escritura que Jesús llamara madre a María. Aunque seguro que le amaba, la respetaba y la tendría como madre en la carne, jamás la llamó madre, para dejarnos bien claro que él no era hijo de José y de María, que era hijo de Dios. Amén. Que se había engendrado por medio del Espíritu Santo en su vientre y había nacido santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando grito en un fuerte gloria a Dios, Gloria a Dios. un poderoso aleluya. Aleluya. En aquel tiempo era difícil comprender esto. Y miren, Jesús hace una pregunta a los fariseos. Lo podemos encontrar en 3 evangelios. Marcos 12:35. Marcos 12:35. Lucas 20:41. Lucas 20:41. Y Mateo 22:41. Dice, estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Les hizo esta pregunta a Jesús. Y los fariseos no supieron responder, porque ellos siempre habían creído que el Cristo sería un hijo de David. Los fariseos cometieron el mismo error que cometió Satanás. En el huerto del Edén, Satanás escuchó una profecía, y es que le dijo, de la simiente de la mujer nacerá uno, el cual tú le morderás en el calcañar, pero él te chapará la cabeza. Estaba una profecía, y Satanás creía lo mismo que los fariseos. Por eso cuando Satanás veía un hombre en el que Dios se fijaba, dejaba estéril a su mujer para que no se cumpliera la profecía. Y podemos ver a Abraham como su mujer era estéril. Vemos a Isaac, su mujer estéril. Había cometido el mismo error. Pensaba que el Cristo sería un hijo de José y de María. Sería un hijo de David. Pero Jesucristo no era hijo ni de José, ni era hijo de María. Él era hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? El Hijo de Dios no venía de José y de María. El Hijo de Dios venía del cielo. Amén. ¿Cuántos entienden esto? El Hijo de Dios no venía de Jesús y de María, de José y de María, perdón. El Hijo de Dios venía del cielo. Amén. Es verdad que el cuerpo que después llamaron Jesús, nació de María. Pero el Hijo de Dios estaba en el cielo y vino del cielo al vientre de María. Amén. ¿Dónde dice eso, pastor? Juan capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor,
es del cielo. Amén. El Hijo de Dios vino del cielo a la tierra para poder salvarnos. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. El Hijo de Dios no existió cuando nació de María. El Hijo de Dios existía desde la eternidad en el cielo. Amén. El Hijo de Dios existía desde la eternidad en el cielo con el Padre. No existió cuando nació. Él vivía en el cielo y vino a la tierra a nacer para hacer la voluntad del Padre. Amén. Pero el Hijo de Dios existía antes. Vamos a leer unos cuantos versículos para que veamos cómo el Hijo de Dios existía antes. Y lo hago rápido, termino este punto. Y no sé si seguiríamos más, Amén. porque ya llevamos 40 minutos. Mira, le voy a leer unos cuantos capítulos. Juan capítulo 1, versículo 15. Se los leo rápido. Juan 1, 15. Juan el Bautista, dice, Juan dio testimonio de él clamando diciendo, este es el del que yo os decía, que viene después de mí, pero es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Juan era 6 meses más viejo que Jesús. Amén. Era primo hermano, creo. Amén. Y era 6 meses más viejo que Jesús. Y Juan está diciendo, este es el que yo os decía, que vendría después de mí, pero que era antes que yo. Juan capítulo 8, versículo 58. No entro mucho, solamente les leo para que vean que el Hijo de Dios existía antes de nacer. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Amén. Los fariseos dijeron, ¿ves cómo estás loco? Apenas cuenta 30 años y dices que conociste a Abraham y que eras antes que Abraham. Sí, el Hijo de Dios dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Capítulo 17, hemos visto que era antes que Juan, que era antes de Abraham. De Juan capítulo 17, versículo 4. Dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén. Amén. Antes que el mundo fuese. Antes que la tierra fuera creada, antes que el mundo fuese, el Hijo de Dios estaba con el Padre. Y te glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Amén. Amén. Juan capítulo 1, versículo 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El Hijo estaba con el Padre antes de la creación del mundo y juntos crearon todo. Porque dice que Él estaba en el mundo, Él creó el mundo, pero el mundo no le conoció. Aleluya. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos ver al Padre junto con el Hijo haciendo la creación y haciendo al hombre. Y dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aleluya. Ahí vemos al Padre y al Hijo juntos en la creación del hombre, y al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, haciendo lo que el Padre pensaba y lo que el Hijo decía, el Espíritu lo hacía. Amén. Amén. Desde la eternidad han estado juntos. Hasta la eternidad están. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Un poderoso aleluya. Aleluya. ¿Cuánto les ha quedado claro esto que hemos hablado? El Hijo de Dios existía antes de la creación. Amén. Pero no es solo que existiera antes de la creación,
sino que a lo largo de la historia, el Hijo de Dios vino a la tierra a hacer cosas. ¿Qué dice el pastor? Esto nos enseña las Escrituras. La Biblia dice que si el hombre ve a Dios, muere. ¿Cuántos han leído ese versículo y lo saben? Dice, el hombre no podrá ver a Dios porque si le ve, ciertamente morirá. Es tanta la gloria del Padre que este cuerpo de carne no puede contemplar a Dios. Moriría al instante. Sin embargo, vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento un montón de personas vieron a Dios. Pues si dice que no se puede ver a Dios, que morirían, ¿cómo puede ser que un montón de personas vieron a Dios según la Escritura y no murieron? ¿Acaso miente Dios? No. Lo que pasa es que el Hijo de Dios tomaba apariencia humana, venía a la tierra y, por ejemplo, comía con Abraham. Amén. Señor. Podemos ver muchos ejemplos. Génesis 32, cuando Jacob lucha con el ángel, cuando termina toda la conversación, que lucha con aquel hombre que lo descoyunta y lo deja cojo. Dice la Escritura, y llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Josué capítulo 5 versículo 13 adelante, el varón de la espada desenvainada. Josué, cuando va a tomar Jericó, se encuentra un hombre con una espada desenvainada. Le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y este hombre le responde y le dice, no, sino que como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Y dice la Escritura que Josué se postró y lo adoró. Y cuando se postró y le adoró, este dijo, descálzate porque el lugar donde estás santo es. Las mismas palabras que el Padre le dijo desde la zarza a Moisés. Este era el Hijo de Dios, que vino a pelear por su pueblo, que vino a derribar las murallas que ellos no podían. Ese es el Hijo de Dios que sigue caminando contigo, ayudándote, protegiéndote, derribando los muros que tú no puedes. Él sigue estando contigo, Él sigue acompañándote. Y todos los días de la vida estará contigo, porque jamás se abandonará ni te olvidará de ti. Amén. Cuando dicen un fuerte gloria a Dios, Gloria a Dios. poderoso aleluya. Aleluya. Podemos ver muchos ejemplos. Jueces, Gedeón dice expresiones a partir del capítulo 6, versículo 14 y 22, pueden leerlo en casa. Dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo. Era Dios hablando con Gedeón. Podemos ver que Abraham le sale un hombre llamado Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, rey de Salem y rey de Siquem, rey de paz y rey de justicia. Le dio los diezmos. Este Melquisedec lo leemos en el libro de Hebreos, y Pablo dice que ni tenía padre, ni tenía madre, ni tenía principio de días, ni tenía fin de existencia. Amén. Podemos ver a lo largo de la historia, y hay muchos más capítulos, podemos ver muchos más textos, como el Hijo de Dios actuaba a favor de su pueblo. Amén. Porque siempre lo ha hecho, siempre lo está haciendo y siempre lo hará en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? ¿O vemos quién es el Hijo de Dios? Con versículos solo y sin explicarlos, o los explicamos. Los explicamos mañana, el próximo día. Adelante, adelante. ¿Quién es pues Jesús? ¿Quién es el Hijo de Dios? Yo les leo solamente versículos, ¿vale? Leo versículos para ver quién es el Hijo de Dios. Voy a tratar de no pararme en ninguno. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es dado. Porque un niño nos es nacido.
Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Aquí se le dice que será Dios fuerte. Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya. ¡Qué fuerte la cosa de Dios! Filipenses capítulo 2 versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En el cielo dice que su forma era Dios. Mateo capítulo 4 versículo 10. Mateo capítulo 4. Dice, Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿A quién se puede adorar solo? A Dios. Jesús cuando nació, Mateo capítulo 2 versículo 11, viendo al niño, aquellos 3 magos que vinieron, viendo al niño, se postraron y lo adoraron. Amén. Pastor, que era un niño y estos no sabían lo que hacía. Mateo capítulo 14 versículo 23. Hay una tempestad en el mar, los discípulos están en la barca, Jesús viene caminando sobre las aguas y cuando Jesús sube a la barca, miren lo que dice. Entonces los que estaban en la barca le adoraron y Jesús no los reprendió por adorarlo. Y Jesús mismo dijo, apártate Satanás, porque solo a Jehová tu Dios adorarás. Amén. Solamente a Dios se le adora y a Jesús se le adoró de niño y a Jesús se le adoró los discípulos. Marcos capítulo 2 versículo 7. Los fariseos dijeron algo que tenían razón, en parte. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. ¿Y cuántos pecados ha perdonado Jesús? Amén. No solo en la Biblia, sino aún hoy. Él puede perdonar, porque Dios puede perdonarlo. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Ni aun el diablo puede leerte la mente ni saber lo que piensas ni lo que es oculto en tu corazón. Solamente lo puede hacer Dios, que es omnisciente. Amén. Te amo, Señor Jesús. Y Mateo capítulo 9, versículo 4, dice la palabra de Dios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús sabía los pensamientos y lo que había en el corazón. Amén. Porque como Dios era omnisciente en todos los años. ¿Cuántos pueden decir un fuerte gloria a Dios? Hay más capítulos, pero terminé diciendo con esto, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. ¿Me dejan que les lea 4 versículos más? Amén. Porque la gente dice, los que dicen que Jesús no es Dios, dicen,
Dime un versículo en la Biblia donde diga Jesús es Dios. Hemos leído bastantes, pero ellos quieren que diga Jesús es Dios. Yo no les voy a leer uno, les voy a leer 5 o 6. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ya. Pedro dice que Jesús es nuestro Dios y Salvador. Amén. Eso era para Pedro. Para Juan, Juan dice, el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero aparte de eso dice Juan, primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Para Pedro dice que Jesús era Dios. Juan dice que Jesús era Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Pablo dice, primera de Timoteo 3 16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero aparte de eso dice, Tito capítulo 2 versículo 13. Tito capítulo 2 versículo 13, acabo enseguida ya. Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y a la iglesia de los romanos, Romanos 9 capítulo 5, Pablo también les escribe y les dice, hablando de Jesús, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Yo no sé qué más quieren ver. Amén. Pero hasta el incrédulo tuvo que reconocer que Jesús era Dios. Amén. Juan capítulo 20, 27 y 29. Luego le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le reprendió. No le dijo, te has equivocado, yo no soy Dios, es el Padre solo. Sino que le dice, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, has creído. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, pero Él es Dios. Amén. Porque nuestro Dios, esto lo podremos traer otro día si podemos. Hay un solo Dios. Amén. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. Pero este Dios está compuesto por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Padre es Dios. Es omnisciente, omnipotente. Tiene los atributos de Dios. El Hijo es Dios porque tiene todos los atributos de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios porque también tiene todos los atributos de Dios. Amén. Amén. Hasta aquí quedamos hoy. El próximo día traeremos preguntas y dudas que dice la gente.